Hola a todos, continuamos con un nuevo video de esta serie de videos de infraestructura Microsoft Windows Server 2019. Ya hemos instalado el servidor, hemos montado los servicios de directorio activo, de Active Directory, de DNS, de HCP. Hemos configurado un equipo cliente Windows 10 profesional, el cual consumió un servicio de HCP para obtener la dirección IP. Lo hemos dado de alta en el dominio y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con las cuentas de usuario. Abrimos nuestro panel de administrador del servidor, vamos a herramientas y usuarios y equipos de Active Directory. Se nos abre nuestra consola, ¿sí? Ya tenemos una computadora dada de alta. Tenemos en la carpeta User solamente figura el administrador y después están estos otros iconos que son grupos. Ya lo vamos a explicar a cada uno de estos. El usuario es un tipo de objeto y el grupo es otro tipo de objeto. Todo lo que se ve en esta consola se lo denomina objeto. Tenemos el conjunto de carpetas por default. En la carpeta built-in hay grupos, diferentes tipos de grupos. Cada uno de estos grupos tiene un tipo, ¿sí? Y una descripción. Si le hacemos clic, doble clic, acá está la descripción, en fin. O sea que hay varios grupos. Ya vamos a entrar, ya vamos a hablar un poco más profundo acerca de los grupos. En esta consola se administra las cuentas. Lo que más se administra son las cuentas de usuario. Las cuentas de las computers o los equipos que se van dando de alta, tenemos un nivel de administración, pero básicamente lo que, o en la práctica después con el tiempo, lo que uno hace por ahí es eliminar esta cuenta para que se la pueda volver a dar de alta, pero desde el equipo. Dentro del árbol del dominio, si bien ya tengo un conjunto de carpetas, la carpeta user me estaría indicando que ahí deberían ir todos los usuarios. De hecho, yo podría venir acá en el espacio derecho, hacer clic derecho, nuevo, y está la opción de usuario. Se abre un asistente para crear un usuario. Como práctica se lo puede hacer, como buena práctica se puede aconsejar no crear aquí los usuarios en esta carpeta, ¿sí? Al modo de tener las carpetas por default y los usuarios, los grupos por default, sin modificar el contenido de, en este caso, de la carpeta user. Entonces se podrán preguntar qué alternativa hay si yo no la puedo crear, o no se aconseja, o la negativa que le quisieran poner. ¿Qué alternativa hay para crear usuarios en otro lado? ¿Sí? Dentro de los objetos que se pueden crear hay uno que se llama unidades organizativas. Si nosotros le hacemos clic derecho en la raíz del dominio, lauit.net.ar, y hacemos clic derecho, vamos a nuevo, tenemos una de las opciones que se llama unidad organizativa. La unidad organizativa es una carpeta
Tiene el icono de una carpeta muy parecido a lo que es la carpetita Domain Controllers que vemos acá. Cuando nosotros hacemos clic derecho, nuevo, unidad organizativa, se nos aparece un mini asistente, en realidad es un solo paso, ¿sí? Donde vamos a poner un nombre de la unidad organizativa, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de optar por una protección para el borrado accidental, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si esto está tildado, esta unidad organizativa está protegida contra el borrado accidental. ¿Quiénes pueden crear unidades organizativas? Los administradores y otros usuarios. El administrador puede hacer todo, o sea, prácticamente no necesita permiso para eliminar algo. Entonces, si estamos manipulando esta herramienta o esta consola con nivel administrador, debemos ser precavidos a la hora de evitar el borrado accidental. Y aún así tiene otro nivel de protección que está dado por la tilde en esta casilla. Se aconseja siempre dejarlo tildado. Después hay que tocar en otra parte para poder eliminar. Sí se puede eliminar, pero no va a ser del modo accidental, sino un modo controlado. ¿Sí? Nosotros lo vamos a dejar tildado. Por lo tanto, si esto va a quedar tildado, prestar atención que esté bien escrito el nombre de la unidad organizativa, porque si no, quedará ahí hasta que hagamos los pasos para eliminarlo. Le vamos a poner empresa, la idea que acá vaya el nombre de la empresa o de la organización. Nosotros lo vamos a dejar como empresa. Entonces ya tenemos una nueva carpeta. ¿Qué podríamos hacer? Directamente empezar a crear los usuarios acá. Aquí sí, podemos empezar a crear los usuarios. Pero se aconseja, o qué es lo que deberíamos ver en Active Directory. En Active Directory o en esta herramienta deberíamos reflejar una estructura similar a lo que sería el organigrama de la entidad. Eso más que nada para darle un formato formal al árbol de directorio. No tiene nada que ver con el funcionamiento, porque yo usuarios puedo crear en cualquiera de las carpetas, ¿sí? Pero a fines administrativos, fines de si se quiere, de una formalidad, se aconseja armar un mapa de carpetas relacionado o muy parecido a lo que es el organigrama de una organización. Entonces, dentro de empresa, yo voy a... Esta es una forma, no quiere decir que sea la mejor forma de hacer esto. Puede haber otras alternativas mucho más quizás eficientes o mejores, ¿sí? Esto está más relacionado con lo administrativo y de lo que vemos en la herramienta, más de lo que sería a nivel funcional. No afectamos la funcionalidad de Active Directory por crear carpetas. Entonces, dentro de la carpeta de la unidad organizativa empresa, vamos a nuevo y vamos a crear otra unidad organizativa de un segundo nivel. Y acá vamos a poner gerencia. Volvemos a seleccionar la unidad organizativa empresa, hacemos clic derecho, nuevo. Vamos a crear otra unidad organizativa que le vamos a llamar RRHH, recursos humanos. Nuevamente empresa, clic derecho, nuevo, unidad organizativa. Contable, área contable. Si es una empresa con fines de lucro, tendrá un área donde ingresará dinero por el lucro. Si es una empresa o una ONG, no sería empresa, bueno.
¿Qué les quiero decir? El área contable puede estar a su vez dividida en una parte de ingresos y otra de ingresos. La empresa puede contar con un área de legales, y uno más, un departamento de o un área de producción, si es una empresa dedicada a producir algo y comercializarlo. Y así podemos enriquecer este árbol de acuerdo o lo más parecido al organigrama. Entonces tenemos una unidad organizativa de primer nivel, que sería empresa, y tenemos varias unidades organizativas ya en un segundo nivel, dependiente de la unidad organizativa de empresa. Hasta aquí lo único que hicimos es crear carpetas, unidades organizativas. OU es la abreviación de este tipo de objeto. Nosotros tenemos todas las áreas, ¿sí?, en gerencia. Habrá equipos, ¿sí?, y los usuarios propiamente dicho. A ver, perdón. Con los equipos, con la unidad organizativa equipos dentro de gerencia, la estoy pensando para llevar o mover los equipos que pertenecen a la gerencia a esa unidad organizativa. Los equipos lo podrían dejar tranquilamente en computers, ¿sí? No hay ningún problema de eso. Pero en este caso vamos a mover Win10-medio gerente desde computers a equipos dentro de gerencia, porque esta computadora que dimos de alta, o este equipo, hace alusión que pertenece al gerente. Entonces, ¿cómo hacemos para mover? Vamos a computer, seleccionamos el objeto, en este caso el objeto es un equipo, hacemos clic derecho, la opción mover. Dentro del árbol de Active Directory del dominio, vamos a la unidad organizativa empresa, vamos a la unidad organizativa gerencia y seleccionamos la unidad organizativa equipos. Hacemos aceptar y el equipo que antes pertenecía a la carpeta computers ahora está dentro de equipos de la gerencia. Y dentro de gerencia vamos a crear un usuario que se llame Juan Pérez, un nombre esta es la información del nombre de pila, las iniciales y el apellido y cómo quedaría el nombre completo. Después viene lo que es el campo nombre de inicio de sesión de usuario, o sea, en este campo se va a suministrar el nombre de inicio. Así como nosotros suministramos administrador para loguearnos en el servidor, la persona Juan Pérez suministrará su usuario para loguearse en el Windows 10. Dependiendo, digamos, los contextos, por ejemplo, los manuales training de Microsoft, llama al usuario Juan Pérez, J. Pérez, Juan.Pérez. No hay algo que diga el nombre del usuario debe ser así. Esto se planifica en el proyecto, se lo modela y piensa cómo podría ser el nombre de usuario a fin de facilitar la administración después de este objeto o de los objetos usuarios dentro de Active Directory. Supongamos que optamos por decir, bueno, el formato de nombre de usuario tendrá
la inicial del nombre, J, combinada con el apellido. Entonces el usuario quedaría J. Pérez, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un Juan, un Javier Pérez? También habría dos personas diferentes que cumplen con el mnemotécnico o el formato de nombre que se propuso como idea para que sean los nombres de inicio de sesión, ¿sí? Quedaría un poco impráctico este modelo. En lo que llevo, digamos, trabajando con Active Directory, a la hora de modelar el nombre de usuario, utilizo la técnica nombre de pila, ¿sí? Punto el apellido. Es decir, si hay un segundo, un Javier Pérez, el nombre sería Javier.Pérez. Y si hay otro Juan Pérez, apelamos a que tengan el segundo nombre, suponiendo que se llame uno Juan Carlos y el otro Juan Gabriel, por decir algo, ¿sí? Entonces lo que lo haría diferente sería el segundo nombre. Y en esos casos donde coincide el nombre de pila y coincide el apellido, para el segundo usuario utilizar el segundo nombre, ¿sí? Y si existe un tercero, bueno, ahí analizar de qué manera hacerlo diferente uno de otro. Pero dentro de lo que llevo trabajando con Active Directory, se me ha presentado hasta dos usuarios que coinciden, que pueden coincidir y todo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que utilizar algún carácter que lo haga diferente, porque no puede haber dos usuarios con el mismo nombre de inicio de sesión. Entonces, el mnemotécnico que vamos a utilizar es nombre de pila, punto, apellido. Si quieren que se llame Juan el inicio de sesión, no hay nada que impida que se llame así, ¿sí? Esto es modelado por una cuestión de cómo se va a ver, ¿sí? Y después esto va a facilitar la administración también. Hacemos siguiente. Proporcionamos la contraseña. Esta contraseña se le debemos dar al usuario. Nosotros como administradores del dominio debemos tildar que esto ya está por defecto. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión, ¿sí? Y ya vamos a ver lo que sucede. Después vienen otras opciones en cuanto al usuario. El usuario no puede cambiar la contraseña, o sea, ahí le impedimos que el usuario pueda cambiar la contraseña, ¿sí? Cada vez que en este caso cuando se habilite esto, si se tildaría esto, ¿sí? O sea, estas son contradictorias la primera con la segunda, o es una o es otra. En el caso de habilitar esto, cada vez que el usuario quiera cambiar contraseña, va a llamar al administrador. La idea del administrador es crear el usuario, concederle el usuario y la contraseña al usuario propiamente dicho, y que después este tenga su memoria de recordar la contraseña. En la práctica muchas veces no sucede y siempre interviene el administrador o los administradores de cuenta para resetear las contraseñas. La contraseña nunca expira, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando toquemos GPO en el apartado de seguridad relacionado con las contraseñas, ¿sí? Y la cuenta está deshabilitada. ¿Qué quiere decir? O sea, yo puedo crear la cuenta, pero puedo dejarla deshabilitada hasta que el usuario dueño de esa cuenta esté en condiciones de utilizar el equipo. Puede ser, se está incorporando gente nueva, recursos humanos da la información para crear los perfiles o las cuentas, y el administrador de cuenta crea la cuenta, pero la deshabilita hasta que el recurso humano de lo que hay un nuevo ingresante, un
una nueva persona que esté trabajando, ¿sí? En este caso asumimos que ya la persona está, la hemos creado con su nombre, hemos puesto la contraseña y que el usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión. Damos siguiente, hay un resumen, finalizar, ¿sí? Y ahí nos aparece el objeto usuario Juan Carlos Pérez. Vamos a crear otro usuario, le vamos a poner Javier Pérez, ¿sí? Vamos a crear un tercer usuario. Esa tarea de crear usuarios también se puede llevar a cabo a través de la consola CMD, ¿sí? O PowerShell. Muy bien, ahí tenemos 3 usuarios. ¿Qué se puede hacer con los usuarios? ¿O qué otro tipo de objeto podemos crear donde relacionemos usuarios? Están los grupos, ¿sí? Si nosotros hacemos clic derecho, nuevo, grupo, ¿sí? Acá podemos crear el grupo gerencia. ¿Para qué crear un grupo? O sea, es la forma de asociar cuestiones que coinciden en más de un usuario. Por ejemplo, el permiso para una impresora, que coincide en más de un usuario, y en vez de estar otorgando permisos uno a uno por cada usuario, se le otorga permisos al grupo, y el grupo a su vez contiene los usuarios. Ya en la práctica lo vamos a estar viendo cuando veamos un ejemplo de protección de carpeta. Entonces creamos el grupo gerencia. Los grupos dentro de Active Directory, esto va de forma muy básica, ahí después todo un material que se lo puede consultar. Vamos a tratar de dejar sitios de referencia, ¿sí? Está el ámbito del grupo, donde hay 3 tipos, ¿sí? Dominio local, global o universal. Y el tipo de grupo si es de seguridad o distribución. En la descripción del video vamos a dejar un enlace donde están la información para cada uno de estos conceptos. Pasemos a aceptar y ahí tenemos el grupo gerencia. Si le hacemos doble clic al objeto grupo gerencia y vamos a la solapa miembros, observamos que no tenemos miembros. Vamos a agregar 2, ¿sí? Hacemos el botón agregar, nos aparece esta ventanita. Acá nosotros podríamos poner José. Si presionamos enter, ¿sí? En este caso hay un único José o un único usuario que es José. Si habría 2, aparecería todos los José que ya están creados dentro del dominio. Y vamos a agregar también a Javier, ¿sí? En este caso pusimos José y presionamos enter. Observen dónde se hace la búsqueda: usuarios, cuenta de servicio, grupos u otros objetos. En la ubicación es el laboit.net.ar, o sea, a este nivel, al nivel superior, se hace la búsqueda. En el caso de no recordar, vamos a opciones avanzadas, hacemos clic en buscar ahora y van a salir todos los grupos. ¿Por qué salen grupos? Nos podríamos preguntar. ¿Los grupos pueden integrar otros grupos? Sí. Dentro de un grupo puedo hacer miembro otro grupo. Ahí tiene que ver el tema de ámbito y el tipo de seguridad. Más que nada el ámbito, si es local, si es global, si es universal, ¿sí?
buscamos a Javier, hacemos doble clic, aceptar. Entonces el grupo gerencia que hemos creado tiene dos usuarios, Javier Pérez y José Pérez. Ya no necesitaré dar permisos por un lado para Javier y para José cuando quieran usar el mismo archivo o la misma impresora. Basta con darle permiso al grupo gerencia. Juan Carlos Pérez está fuera del grupo. ¿Sí? ¿Cómo hago para incluirlo a Juan Carlos Pérez sin hacer doble clic en gerencia? Vamos con el objeto usuario, hacemos clic derecho, agregar a un grupo, y ahora buscamos el grupo gerencia. ¿Sí? Sabemos que así se llama, damos enter y ahí ha concluido agregando Juan Carlos Pérez al grupo gerencia. Ahora si abrimos el grupo gerencia, vamos a miembro, tenemos 3 usuarios. Una vez que el grupo se ha creado como global o universal, ya no puede ser del tipo local. Esto va a quedar en un enlace en la descripción del video. Para ir cerrando este video, que hemos trabajado pura y exclusivamente en la consola, ¿sí? Van a venir otra serie de videos donde vamos a ver propiedades de los perfiles de los usuarios en sí. Va a haber una continuación, uno o más videos que continúen en esta consola de usuarios y equipos de Active Directory. Para resumir, hemos visto el árbol del dominio, un árbol de directorio. Mencionamos el objeto unidad organizativa, hemos creado una unidad organizativa de primer nivel y dentro de esa unidad organizativa fuimos creando otras. Hemos creado el objeto usuario, realizamos la tarea de mover un equipo desde la carpeta computers a otra carpeta o unidad organizativa predefinida o creada, digamos, en esta práctica, ¿sí? Hemos creado un grupo, con lo cual aparece el objeto grupo, e hicimos integramos miembros a ese grupo, tanto del lado objeto grupo como del lado del objeto usuario. Con esto concluimos esta parte y será hasta el próximo video. No recuerde suscribirse y recomendar nuestro canal y seguir nuestras redes sociales. Será hasta la próxima.